qué es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y estamos partiendo allí de que, digamos, existe una estructura social que está basada en relaciones de poder. Esas relaciones de poder se inscriben sobre cuerpos y genera, digamos, unas subjetividades específicas. Esta, en relación a lo femenino, genera una subjetividad que restringe posibilidades de desarrollo. Esta estructura social además va a determinar espacios determinados para ciertos cuerpos y formas determinadas de performance de estos cuerpos. A este conjunto de dispositivos de poder que delimitan la identidad le llamamos patriarcado. Entonces, cuando decimos que investigamos una perspectiva de género, cuando hablamos de género estamos hablando de una lectura social que se realiza sobre un cuerpo biológico, que es una lectura que segrega, que ordena, y que es una lectura que se basa en un pensamiento dicotómico, que sexualizado y jerarquizado. En países como que son que han sido colonizados, como en nuestro caso, el patriarcado, digamos, se encuentra entroncado con procesos de colonización. Y esto significa que no siempre podamos traducir directamente ciertos conceptos o propuestas que vienen del norte global a nuestros propios procesos. ¿Por qué? Porque nuestras identidades o las identidades que estudiamos están atravesadas por múltiples elementos de vulnerabilidad, como la etnia, la condición de discapacidad, y cuando hablamos de eso hablamos entonces de la interseccionalidad. Que puede sonar así súper abstracto, pero en la práctica nuestra realidad implica comprender sobre todo que no es lo mismo, que no es el mismo discurso de poder el que se imprime sobre una mujer blanca académica, sobre las mujeres que estamos en este Zoom, que el discurso de poder que se inscribe sobre una indígena, ¿sí? Sobre la indígena ni siquiera hay todo un relato de mujer, no hay todo un relato de mujer que existe sobre uno u otro grupo. No es que se suma una categoría de análisis, sino que al imbricarse esos elementos se genera una identidad que necesita ser abordada desde esa multiplicidad de vulnerabilidades que la atraviesan. Y si nos ponemos entonces a pensar que desde esta perspectiva el género también nunca es un elemento aislado, lo hemos dicho antes. Algunos de los puntos que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener alerta cuando trabajamos, cuando investigamos de género, primero es que vamos a escuchar, o el primer pensamiento en nuestro país es que género es igual a mujeres, cuando género es una categoría de análisis que nos va a permitir revisar cómo existe un mecanismo histórico que produce y reproduce ciertas desigualdades. Es decir, que cuando planteemos nuestra mirada y nuestra práctica, ya pensando en la intervención, muy probablemente tengamos que pensar en un abordaje que permita romper desigualdades desde los aspectos materiales y simbólicos. Si nos ocupamos desde una perspectiva de género, si nos ocupamos de por ejemplo, el acceso a recursos productivos, probablemente también tengamos que abordar de manera simultánea, ¿sí? No estoy diciendo una cosa sobre la otra, estoy diciendo que ambos abordajes tienen que ir de manera simultánea, aspectos relacionados a la capacidad de acción de las mujeres. ¿Qué más? Esta categoría es además una revisión histórica porque nos permite situar una construcción de identidades en contextos específicos. Y además nos permite revisar cómo hay ciertos discursos de poder que producen desigualdad que persisten. En el caso del mercado laboral, un discurso en este sentido que va a atravesar bastante es el discurso biológico, ¿verdad? Que es un discurso que plantea el cuerpo femenino como un cuerpo destinado a un espacio, a ciertas actividades, y este discurso biológico lo que hace es como naturalizar. Al naturalizar produce una invisibilización, al invisibilizar normaliza. Es como un poco la secuencia y después vamos a ver cómo se traducen desigualdades este discurso del cuerpo, de lo biológico como destino. Ahora, y el último punto que me parece muy importante que tengamos en cuenta es que muchas veces en los abordajes de investigación y de acción, a la hora de identificar el problema, se saca de la agencia a las mujeres. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado
de que en el hecho de relatar, de sacar la fotografía de la posición social de las mujeres con las que estamos trabajando, es cierto que está marcada por discriminaciones y desigualdades, pero no podemos dejar de lado el conjunto de saberes, las transacciones o los planteamientos que ha logrado ese grupo, porque simplemente o si no, estaríamos revictimizando y sacando una parte muy potente de lo que son estos grupos. Entonces, una pregunta que yo traigo aquí para el equipo, que planteo que tengamos en cuenta durante todo nuestro proceso de diseño, de intervención, de evaluación, es hasta qué punto nuestra mirada o nuestro enfoque que pone en el centro los derechos de las mujeres no está reforzando mandatos o estereotipos de género. Eso como pregunta que nos va a acompañar todo el tiempo. Ahora, bajando un poco más ya al género y la economía para después pasar al género y al mercado laboral. Y en género y economía vemos que tradicionalmente la economía ha mirado solamente lo productivo, es decir, solamente el intercambio de dinero, se ha centrado. Decían con Fernando, veíamos quiénes eran las personas económicamente activas, ¿verdad? Entonces ahí no aparecen las mujeres porque están haciendo otro trabajo. Esta negación del trabajo de las mujeres, invisibilización del trabajo de las mujeres, es uno de los planteamientos más importantes que hay desde la economía feminista, que el otro día lo decía Guillermina. Esta división entre lo productivo y lo reproductivo es una ficción con la que necesitamos romper. Y yo creo que por ahí nuestros debates han ido bastante bien. ¿Cuál sigue? Lo vemos en la economía, en la mirada de la economía, siguen hoy en día muy fuerte muchos sesgos de género. Sobre todo un tema que me parece interesante es porque nosotros vamos a mirar a los hogares, cómo desde esa perspectiva los hogares son vistos más como una unidad de consumo que como una unidad de producción. Se separa del análisis ambas funciones que suceden en el hogar y esto implica dejar de lado, no mirar las implicancias que tienen para las mujeres en la sociedad. También la inversión de la fuerza de trabajo que hay allí y qué costos, en términos monetarizados, incluso ya se está trabajando, de demostrar tiene ese trabajo que subvenciona la economía y subvenciona el Estado. Esto, digamos, es desde una perspectiva económica. Ahí vemos un poco en este cuadrito que es de Patricio Dobré, esto que intenta decir la economía feminista, ¿verdad? Esta separación ficticia abajo, donde no se está mirando, donde no se va a ver, donde este equipo va a poner la mirada, es el espacio doméstico. En nuestro caso vamos a mirar también el trabajo remunerado. Hay Patricio lo tradujo, hizo una traducción allí, hay una autora, una economista feminista, Ameria Orozco, y ella dice, hay tres procesos importantes que pasan en este espacio de la unidad doméstica que vamos a mirar. El primer proceso es el de bienestar, es decir, hay una producción en la adquisición, transformación y mantenimiento de lo que viene del mercado. Al hogar llegan cosas por fuera del mercado que son transformados, que son mantenidos, y estoy también ya empezando a pensar, bueno, qué es lo que se está produciendo adentro de esos hogares. Esa sería la primera función de estos trabajos reproductivos. La segunda es la expansión del bienestar. ¿Y qué es la expansión del? Quedó para todos claro que era la primera, que es la que tiene que ver con la transacción de lo que viene desde afuera del mercado y es transformado dentro del hogar para generar cierto bienestar. Allí hay claridad. Sí. Okay. La segunda es la expansión de ese bienestar. Es decir, aquí se garantiza que los recursos dentro del hogar respondan a necesidades específicas y entra una cantidad muy ajustada a las necesidades de las personas, de servicios que se dan. Ahí entra en juego la faceta afectiva, todo lo relacionado a la expectativa de vida. Ahí hay un trabajo emocional. Verónica decía, bueno, a veces te hacen la comida que a vos te gusta, que te da un bienestar emocional. A veces tiene que ver, otras dicen, a veces tiene que ver con especializar un alimento porque
una de las personas en el hogar es alérgico. Esto se llama entonces expansión del bienestar. Y la tercera, que es como la que viene demandando el movimiento de la economía feminista desde hace mucho tiempo, la corriente más clásica, es la que dice que selecciona, disponibiliza a una parte de ese hogar que va a estar disponible para el mundo productivo. Una parte del hogar va a tener tiempo, va a estar alimentado y va a estar cubrido en todas sus otras necesidades para poder ir a ese mundo productivo, donde suceden donde se ha trabajado, digamos, el primer ciclo de aprendizaje. Entonces, la mirada que vamos a dar en este ciclo de aprendizaje va a ser una frontera entre esos dos mundos que tradicionalmente se han mirado. De la economía bajamos entonces al mercado. ¿Cómo estos conceptos, estas ideas se traducen en el mercado? Perdón. Primero vamos a bajar de los cuidados porque me di cuenta que había muchas dudas en relación a de qué hablamos cuando hablamos de los cuidados. Okay. Estamos pensando en trabajo reproductivo, cuidados. Y aquí hay unas categorizaciones que son también de Patricio, que Patricio está liderando el grupo de economía feminista de Claxo. Y digamos, estas son las clasificaciones que se pueden dar. Primero, desde tres formas se pueden dar. Primero, teniendo en cuenta de la forma en la que se realizan. Segundo, teniendo en cuenta si es o no remunerado. Y tercero, teniendo en cuenta en qué lugar se realizan. Y creo que esta parte nos va a ayudar mucho a ordenar también cuando pensemos en la cadena de cuidado o dónde situamos el trabajo doméstico remunerado. El primero es el cuidado activo. Y Guillermina decía el otro día, nosotros nos vamos a centrar en el cuidado activo. No, en realidad nosotros no nos vamos a centrar en el cuidado activo, que es la relación directa entre el cuidador y la cuidadora. Ahí tienen ejemplos. Intenté mover para poder ver ahí. Cuando una mamá da de comer, es decir, cuando hay una relación directa, el acto mismo es de cuidado, es un cuidado activo. Ahora, hay otra serie de actividades que son necesarias para que se produzca ese cuidado, ¿sí? Para generar las condiciones necesarias para el cuidado, que demanda un trabajo físico, una gestión, lo administrativo y que puede delegarse. Ahí es donde nos situamos. Ahí es el ejemplo de la trabajadora doméstica, que está limpiando, que está generando directa o indirectamente. Entre los primeros dos estamos. ¿Por qué? Porque en Paraguay hoy en día no podemos decir de las 200 y tantos mil trabajadoras domésticas, tantas se dedican solamente al cuidado. Es más, tenemos una sospecha muy fuerte de que todas hacen todo, de que todas cuidan una parte del tiempo, hacen cuidado directo e indirecto otra parte del tiempo. La tercera se llama cuidado pasivo y esta es la que está relacionada a una cuestión del mercado laboral de las mujeres que se llama presentismo. Es decir, mientras que hacen una tarea, tienes que estar pendiente con proximidad física y con la posibilidad de interrumpir en cualquier momento tu actividad de trabajo, tu actividad principal para para el cuidado. Y ahí tienen ejemplos muy claros. La mujer que trabaja, que tiene la despensa dentro de la casa. En las economías rurales, por ejemplo, veíamos que esa era una de las formas de trabajo que más había, que las mujeres buscaban siempre un trabajo o que esté más próximo a su hogar, que les permita esto que se llama presentismo, que es básicamente estar dividir tu mente en dos lugares. Nos ha pasado muchísimo también con quienes cuidamos en la pandemia, ¿verdad? Entonces, la segunda clasificación tiene que ver con que exista o no remuneración. Y allí es muy claro, ni me voy a detener. Nosotros nos situamos en este momento en quienes reciben remuneración. La tercera es interesante porque salió en la última reunión y tiene que ver con cuidados que se pueden situar en el hogar, donde estamos mirando hoy en día, que pueden ser institucionales, donde Paraguay tiene una gran falencia, pero al mismo tiempo está en debate y nos decía el otro día Lilian que probablemente saldría este año, ojalá, y cuidado a través de redes. Este cuidado a través de redes es algo que se ha visto con bastante frecuencia en sociedades como la nuestra que no tienen institucionalizados procesos o sistemas de cuidado importantes, como Uruguay, por ejemplo. ¿Y qué son estos cuidados en redes? Bueno, es lo de toda la vida de
la vecina que cuida, la mamá que cuida, las mujeres que se organizan, no sé, veíamos en las marchas de la FNC, ellas hacen guarderías y para poder hacer sus marchas, e incluso ahora están buscando que sean los hombres los que se encarguen de la guardería, ¿verdad? Y también los sindicatos que se organizan, ¿verdad? Entonces esto tiene que ver con las redes. Esas son las 3 clasificaciones que existen de cuidados. Y esto era un poco lo que veíamos en relación a cómo una cadena de cuidados, quién sostiene a quién, ¿verdad? Así, pero muy en primario, digamos. Las abuelas y las vecinas cuidan de los hijos y las hijas de las trabajadoras domésticas. Las trabajadoras domésticas remuneradas cuidan de los hogares. ¿Y qué hogares? Bueno, ahí hay que ver cuáles son las condiciones del mercado laboral. No es lo mismo, y lo decía Guillermina decía que los hogares tienen muy poca, no tienen posibilidad de pagar un trabajo en las condiciones formales. Luego, las mujeres cuidan, pero las mujeres cuidan independientemente de su clase social. Claro que las condiciones en las que cuidas, el tiempo en el que cuidas, son extremadamente diferentes. Las del campo cuidan a las de la ciudad. Hay procesos migratorios internos. Y la de los países empobrecidos cuidan a las familias de los países enriquecidos. Esto es como lo que veíamos. Perdón, hay una cosa que me quedó afuera acá cuando mirábamos la economía, que es que esta mirada de la economía que se queda en lo productivo, obvia, deja de lado el tiempo como un recurso económico. Y allí tenemos hoy en día algunas cuestiones interesantes que nos pueden llegar a ayudar a calcular, ¿verdad? Entonces, miramos nosotras como equipo el trabajo, el empleo doméstico. ¿Y dónde se sitúa el trabajo doméstico? Es a lo que se sitúa ahí donde ven la reglita. Es un trabajo reproductivo, pero productivo. Está entre los reproductivos y los reproductivos, ¿sí? Marcado por una división sexual de género del mercado laboral. Y además es importante reconocer que en Paraguay no es solo importante las desigualdades de género, es como uno de los países más desiguales en el mundo. Y eso veíamos sobre todo a la hora de procesos de incidencia en políticas públicas, cómo se reforzaba, cómo estas desigualdades tan normalizadas en nuestro país, tan fuertes en nuestro país, impedían, retrasaban procesos de derechos para las mujeres. Y otro aspecto que vemos, digamos, en lo macro, en donde situamos, es que hay un bajo reconocimiento, valorización debería ser la palabra correcta ahí, de los servicios del Estado. Y ahora bajando un poco más a mirar el mercado laboral. Si pensamos en las, primero vamos a pensar en las mujeres y esto después vamos a bajar otra vez al empleo doméstico. Pero si pensamos en las mujeres, si miramos el mercado laboral, hay una segregación horizontal, es decir, vamos a encontrar a las mujeres en los puestos menos valorizados económica y socialmente. Y vertical, vamos a ver que hay una división, hay puestos masculinizados, más valorizados, y puestos feminizados, menos valorizados. El horizontal también está vinculado a los puestos más altos, los puestos mejor remunerados, los puestos menos precarios. Esta división del mercado laboral se encuentra muy relacionada con aquella división de lo productivo con lo reproductivo y de lo público con lo privado. Y a su vez marcado por eso que decíamos, por el discurso de poder de lo biológico, que va a relegar, que va a venir. Ejemplos concretos, Filipo cuando decía, si sale la ley de lactancia materna, no vamos a contratar más mujeres. Entonces, porque las mujeres se van a reproducir y no van a venir más al trabajo. Entonces, hace que se quiera trabajar menos. Después, ahí les quiero con pausa. Si hay tiempo, después les quiero mostrar procesos de investigación súper interesantes que se dieron en otros países que lograron demostrar que estos discursos sobre las mujeres basados en la división sexual del trabajo pueden ser contrastados con datos económicos y permiten un mejor posicionamiento de las mujeres dentro del mercado laboral. Ok, esa es la condición del mercado laboral. ¿Cuáles son, digamos, las situaciones que se categorizan, que refuerzan este posicionamiento de las mujeres en el mercado laboral? Primero es el techo de cristal. Y el techo de cristal hace relación, se llama techo de cristal porque en realidad son aspectos muy sutiles, no se ven concretamente, pero que implican que hasta aquí puedes llegar como mujer. Porque muchas de las movilidades laborales se dan en las redes informales sociales.
la meritocracia es importante en relación al ascenso laboral, pero digamos, las decisiones de quienes tienen los mejores puestos están basados en redes que no tienen que en redes sociales, básicamente. Luego está el suelo pegajoso hace referencia a toda la carga del mundo reproductivo que arrastran las mujeres al mundo productivo, ¿sí? Todo ese doble presentismo, ese estar presente, ese ser asignadas, porque incluso si una mujer en esa familia que decía Guillermina, diseñada desde la que se diseñó el Estado, si una mujer entra al mundo productivo, ella se sigue y tiene una trabajadora doméstica y una reposición por otra mujer, ella sigue siendo la principal encargada de gestionar, dar seguimiento y monitorear este trabajo. No es que hay un olvido ahí, como suele suceder en el caso de los varones, ¿verdad? Puse la puerta giratoria porque esto era una idea cuando empiezan a ingresar a las mujeres al mercado laboral. Algunas economistas empezaban a decir, no, ahora que las mujeres entran, se va a producir la puerta giratoria y directamente los hombres van a entrar a lo reproductivo, así como nosotras entramos a lo productivo. Eso nunca pasó, ¿verdad? La puerta giratoria era la mentira del siglo. Entonces, y otro elemento que refuerza este marcado mercado laboral sesgado por género es el acoso sexista y el acoso sexual. El acoso sexual es súper conocido. El acoso sexista es algo que ni siquiera está legislado en nuestro país, pero que está legislado en la mayoría de los países, que tienen que ver con un hostigamiento que no tiene fines sexuales, pero tiene como fin desvalorizarte, tiene como fin hacer que renuncies, porque estás accediendo a un espacio que tradicionalmente ha sido masculino. Estás irrumpiendo en ese espacio. Entonces, una forma de reacción es el acoso sexista. Ahora ya, eso es como, sigo, ok. Entonces, yo creo que ahora estamos como preparados para hacer un paneo de definiciones en relación al empleo doméstico. Ya vimos dónde lo situamos, ya vimos qué es lo que hay detrás, qué es lo que sostiene. Entonces, la primera es una de las cuestiones que más nos va a orientar en nuestro trabajo es esta definición de la ley del 2015, que como ustedes ven, los elementos que se destacan, digamos, de esta definición tienen que ver con que se realice en una unidad doméstica, puede ser de cuidado directo o indirecto. Ojo, estos términos de cuidado directo e indirecto son solo internamente, ¿sí? También lo podemos decir de cuidado o no o de limpieza o aseo, así como está propuesto en la ley. Y fíjense, la última dice trabajadores domésticos para actividades diversas del hogar. Jurídicamente eso te habilita a cualquier actividad que se realice dentro del hogar. Luego el convenio, otro elemento que nos puede llegar a servir, pero es más acotado, es el convenio 189 de trabajo doméstico, que es bastante importante, que fue ratificado en el 2013. Este es un concepto un poco más amplio. Yo creo que entre el concepto jurídico y este concepto es donde va a estar nuestro concepto de trabajo doméstico. Este concepto se refiere a diversas actividades relacionadas a sostener la vida de los hogares, a reproducir nuestra vida, a que podamos estar, básicamente. Y luego menciona una serie de actividades que pueden ser cuidado del hogar o cuidado de las personas, que como hemos visto pueden ser cuidados directos e indirectos. Tania, perdón que te interrumpa, pero volviendo a la definición jurídica, ¿hay algo acá efectivamente que nosotros queremos observar, medir, entender que no cabe en esta definición? Si es que vamos a hacer empleo doméstico, como hemos dicho, en la unidad doméstica, es decir, lo que vamos a dejar por fuera acá son las agencias de empleo que trabajan en empresas, las cuidadoras especializadas que trabajan en lugares que no sean la unidad doméstica. Si vamos Sí, a hacer... y eso fue ya nuestro criterio. O sea, sí. entonces, yo creo que adoptemos más directamente esta definición para no tener mayor problema, porque no nos limita. No nos limita. Ya que interrumpí,
Me parece que todo el desarrollo anterior son como los fundamentos de la perspectiva de género que sí vamos a estar aplicando. Quería preguntar nomás ¿cómo ves eso dentro del informe diagnóstico? O sea, si era una propuesta de contenido para desarrollar en ese documento o era más como un trasfondo para nosotros. Es un trasfondo para nosotros, es un lugar de mirada para nosotras, y en el diagnóstico se va no con definir el género, se va con que estamos mirando el trabajo reproductivo, que estamos mirando el cuidado, con los subtítulos que definimos. Así es como baja el diagnóstico. No sé si aclaré tu pregunta. Un poco. No vamos a desarrollar, mi propuesta no es que desarrollemos economía feminista, el concepto de economía feminista ni Sí. trabajo reproductivo. La propuesta que hoy tenemos dentro del diagnóstico es que a la hora de analizar el empleo doméstico, pongamos que hay una parte que es remunerado y una parte que no es remunerado. Que hablemos de las desigualdades sociales, no que hablemos de la perspectiva de género como una categoría de análisis, que lo bajemos a subtítulos y lo desglosemos. Sí, o sea, creo que es muy buena la propuesta, porque lo que presenta es muy amplio y creo que vamos a tener problemas con... Igual al final de nuestro recorrido de hoy terminamos mirando la tabla de contenido del Dale, diagnóstico. genial. Y en la tabla de contenido... Entonces. Ok, en la tabla de diagnóstico no hay esto. Bien. Pero sigo, entonces. Ok, estos son, si miramos allá, ahora estamos mirando el empleo doméstico. Esto es del documento de la OIT que les pasé. De acuerdo a este estudio de la OIT, hay ciertos factores que influyen en la formalización o no formalización del empleo doméstico. El primero está relacionado con las leyes y las políticas. Y tiene que ver también con qué costos reales y percibidos costos en el sentido financiero, de tiempo y de esfuerzo, y qué beneficios les da la formalidad o la informalidad tanto a los empleadores como a los trabajadores. Ese es el primero, el marco regulatorio, donde está implicado también la fiscalización y las políticas públicas. El segundo está más acotado al ingreso al sistema de seguridad. Y esto pasó en Paraguay, porque la OIT dice, cuando se establecen umbrales mínimos respecto a la duración del empleo para que se pueda ingresar al seguro social, quedan por fuera una serie de trabajadoras y trabajadores. Antes de la ley del 2015, cuando no existía la ley del empleo parcial, todas las trabajadoras domésticas teníamos en IPS. Enseguida vamos a ver la ley y vamos a ver en qué condiciones fue cambiando también. No tenían IPS con jubilación. Ahora vamos a ver. Pero a partir del 2019, cuando se establece la ley del trabajo parcial, se establece como umbral las 16 horas. Entonces quedan por fuera todas aquellas trabajadoras domésticas que estaban declaradas, pero que ahora tenían que declarar más de 16 horas y no lo podían hacer. La tercera es relacionada a instituciones del mercado. Y ahí entran en juego las agencias públicas, privadas, las ONGs, pero sobre todo entran dos elementos que están propuestos que miremos en el diagnóstico, que son las organizaciones de trabajadores y trabajadoras domésticas y las organizaciones de empleadores. Bueno, las organizaciones de empleadores es algo que como actor social no aparece aún en Paraguay, pero que sí tenemos pistas de por dónde ir un poco para explorar. Y por último, la relacionada a esto que decíamos, todo lo que tiene que ver con el discurso social, todo lo que tiene que ver todas estas normas de valores, tradiciones, actitudes y percepciones. Y voy a hacer... Perdón, Tania, una precisión nomás en los conceptos teóricos. Cuando se habla de instituciones en las ciencias sociales, realmente es algo diferente a organización. Entonces, yo presumo que ahí dice otras instituciones del mercado de trabajo, porque los marcos regulatorios y los marcos de ingreso al sistema de seguridad social son instituciones en el sentido que son reglas que imponen exactamente, como decir, los costos y beneficios a distintos comportamientos.
cuando hablamos de otras instituciones, los sindicatos, realmente estamos refiriendo al sindicalismo, al hecho de la existencia de marcos de negociación entre trabajadores organizados y empleadores organizados, o el tripartismo, por ejemplo, es una institución. Y diferenciamos nomás eso del concepto de organización, que puede ser una asociación en particular, un sindicato en particular, o las ONGs. Gracias, todo genial. Y por último, entonces, la dimensión social, que realmente en el empleo doméstico adquiere estas normas, valores y tradiciones y actitudes y percepciones adquieren demasiada relevancia. No sabemos hasta qué podemos, o sea, cambiar lo cultural es algo que puede llevar muchos años, pero realmente en Paraguay hay un proceso emergente y con fuerza. Entonces yo voy a siempre decir, podemos mirar también esto incluso con 6 meses porque hay. Bueno, estos, digamos, son los factores que pueden influir en la formalización e informalización del empleo, de lo que vemos, de lo que se da en general en el mundo del trabajo doméstico en todos los países del mundo. Estoy yendo muy rápido por eso, pero está bien, porque ustedes ya saben mucho. Quería traer un paneo un poco rápido de la normativa, porque ahí también, además, nuestro diagnóstico está planteado con hacer cortes cuantitativos sobre estas normativas. Hasta el 2015, el Código Laboral decía que el techo era 40% del salario mínimo para el trabajo doméstico. A partir del 2015 sube al 60%, pero no solamente eso, sino que por primera vez se adquiere el derecho a la jubilación, el derecho a la prestación por maternidad, entre prestaciones por enfermedad y descanso. Y esto genera un problema, porque vos pudiste haber tenido una trabajadora doméstica que declarabas en IPS hace 10 años, 15 años, pero recién después del 2015 es su año 1 cotizando para la jubilación. Y tenemos un montón de trabajadoras domésticas con 70 años que han trabajado, pero que no han cotizado a la jubilación porque recién desde el 2015 la ley amplía a la jubilación. Antes del 2015 uno pagaba 50.000 guaraníes por cada trabajadora doméstica y le incluía el servicio de salud, ¿sí? A partir del 2015 se entran a cotizar como cualquier otro trabajador del empleo formal. Para aclarar, eso significa que ni por voluntad se podría aportar para la jubilación antes de eso, ¿correcto? Exacto. Hasta ahora no se ha encontrado una solución a esa laguna, ¿sí? Es una demanda del sindicalismo de trabajadoras domésticas. En el 2019 se equipara el salario. Y allí entre el 2015 y 2019 es muy interesante que planteaba la Dirección de la Mujer Trabajadora. Es una dirección del Ministerio de Trabajo, una dirección que se crea originalmente para dar respuesta exclusivamente al empleo doméstico. Pero después deviene hacia todos tipos de situaciones y orientaciones que necesiten las mujeres que están trabajando. Y decía la persona a la que entrevistamos de la Mujer Trabajadora que en el 2015 ellas tienen una demanda importantísima de información de parte de las trabajadoras domésticas. En el 2019, por primera vez, ellas tienen una demanda importante del sector empleador. Me va a pasar todavía los datos allí. En ese mismo año aparece la ley que va a restringir las 16 horas para la inscripción al IPS. Y otra cuestión interesante que decía en esta entrevista era que durante la pandemia no registraron un mayor índice de despidos que en general venían registrando. IPS dio, el Ministerio de Trabajo dio 2.200 subsidios, lo que pudo haber influenciado en sostener estos tipos de empleo, y tienen pensado ampliar más. Hasta ahora tienen estas subvenciones que son del 50% del salario mínimo, de ese dinero que vino de la ley de emergencia, y en junio van a volver a evaluar si es que el remanente que queda se queda por más tiempo o no. Te estoy hablando del subsidio de la pandemia.
Ahí había algunas dudas también de los compañeros la vez pasada. En relación, desde el 2015 les decía que también tienen acceso a la la ley de maternidad y lactancia. Y esto es algo que los empleadores en general no saben, que es que el IPS cubre el 100%. Uno de los discursos que aparecen cuando ellas piden la equiparación del salario mínimo es que ellas se embarazan y dejan el trabajo y que implica una carga económica para el empleador. Pero sin embargo, el Estado cubre el 100% de todo el término de descanso. Igual para enfermedad, em, igual para otras cuestiones relacionadas a accidentes de trabajo. Allí es donde queremos hacer el corte. Queremos saber cuántas mujeres ingresaron al IPS, cuántas mujeres habían antes del 2015 en IPS, cuántas mujeres no, cuántas trabajadoras domésticas habían antes del 2015, a partir de entre el 2015, en el 2019, y si podemos, nos decía Mónica que podemos tener en el 2020. Mónica también decía que ahí es interesante mirar el proceso de sindicalización. Yo ya le mandé un mail a ella, estoy esperando y dando seguimiento, y hablamos con Fernando de cómo dar seguimiento para pedir estos datos también. Bueno, hasta aquí, ¿cuáles son los elementos que identificamos en este tiempo como equipo relacionados que nos pueden ayudar a pensar? Primero, hay un bajo conocimiento de derechos y procesos por parte de las trabajadoras y trabajadores. Esto salió en la entrevista con el ministerio, en la literatura, en la entrevista con las activistas. Bajo conocimiento de normas y oportunidades de parte de quienes emplean, ¿sí? Allí me parece que hay una laguna interesante también, porque hay muchos miedos en el empleador, y lo decía el otro día la de la mujer trabajadora, el empleador se acerca con miedo. Es más, ella se posicionaba desde un lugar de, no tanto de dar información para las trabajadoras, sino de sacar el miedo a los empleadores, porque veía esto como necesidad. Y hay una desvalorización, debería ser, del trabajo doméstico de quienes emplean, que esa desvalorización es histórica, tiene que ver con... tiene que ver con las desigualdades de género, tiene que ver con las discriminaciones y la violencia de género en la cual, que marcan nuestro país. Y también tienen que ver cuestiones de clase. Otras cuestiones que veíamos, que lo comentaba Guillermina, que lo podríamos trabajar, es el tema de la tramitología. Clide también decía el tema de la tramitología. Puede ser muy difícil. Hoy para hacer tu set haces 2 botones y ya está. Pero si quieres inscribir a una trabajadora doméstica, tienes que hacer una serie de pasos. En realidad, para mí hay 2 pasos nomás que hay que hacer, es re fácil. Pero entonces eso implica el punto 1, el punto 2, que tiene que ver con escaso conocimiento de parte de quienes emplean. Y lo otro que decía Guillermina, que es el número 4, que es la baja capacidad de pago de la clase empleadora. ¿Qué implican estos problemas que hemos visto hasta ahora? Por un lado, implica qué necesidades se desprenden. Si quisiéramos abordar algunos de estos problemas, ¿qué necesidades se desprenden? Primero, tiempo y acceso de recursos tecnológicos y simbólicos de parte de las empleadas domésticas. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos plantearnos el fortalecimiento del sindicato por medio de la alfabetización de derechos. Pero no podemos plantearnos esto si no aseguramos que el tiempo de cuidado poder sostener durante los talleres que se den, por ejemplo, porque hay una precariedad del tiempo con el equipo con el que vamos a trabajar. Gustavo, ¿querías decir algo? Yo creo que ¿cómo se dice? Esta lámina creo que es súper clave en términos de la estructura del informe que vamos a hacer también, porque creo que debería, bueno, yo creo que hay 2 cosas que hay que hacer con estos puntos. Uno, validar con las trabajadoras y con todos los actores. Y 2, convertir los puntos, convertirlos en preguntas de aprendizaje. Y acá apelo un poco a Cristian y la metodología de investigación y diseño. Creo que se pueden convertir en preguntas, how might we? ¿Cómo podríamos, no sé, reducir el costo de los trámites? ¿Cómo podríamos aumentar el conocimiento y la valorización de los empleadores del seguro social, etcétera? Pero creo que realmente acá se resume bastante bien el punto de partida para la fase de exploración. Genial. Tiene levantada la mano, Cristian. Sí,
Sí, justamente iba a mencionar algo parecido a lo que dice, o sea, tengo una pregunta y un comentario. En lo que es el comentario justo quería decir que a mí se me hace que estos cuatro problemas que están acá son un excelente punto de partida, ¿verdad? Y lo que quería de alguna forma plantear es que lo que nos faltaría tal vez es decir por qué estos cuatro son como que los problemas que se identifican, o sea, por qué el bajo conocimiento es un problema, ¿verdad? ¿Qué hace que ese bajo conocimiento se convierta en una barrera? Y ahí podemos, por ejemplo, nomás, ¿verdad? El bajo conocimiento es un problema porque, no sé, ¿verdad? Los empleadores, ponerle, ¿verdad? No tienen suficiente tiempo como para informarse bien. Estoy diciendo una pavada que no sé si es la verdad, pero para dar un ejemplo nomás, ¿verdad? Para informarse bien y entonces eso genera una barrera para es como que se va pateando más para más adelante. En algún momento voy a formalizarle a mi empleada, por ejemplo, a mi empleado, ¿verdad? Y voy pateando y más y nunca me hago de tiempo porque de repente la cantidad de conocimiento que tengo o la información que tengo que consumir me abruma. Entonces, tipo el por qué cada uno de estos cuatro son un problema, son como que una bajada más de esos puntos de partida que yo creo que tenemos que tratar de documentar. Y ese por qué puede salir de una actividad así ya bien concreta como la que hicimos con el sector de construcción, ¿verdad? De armar alguna especie de algunos grupos focales, alguna sonda cultural con empleadores, con empleadas, ¿verdad? Como, o sea, ¿con quiénes tenemos que ir a hablar para explorar el problema número uno? ¿Con quiénes tenemos que hablar para explorar el problema número dos? ¿Verdad? Detallar todo el porqué de alguna forma de estos problemas en base a ciertas experiencias. Eso creo que sería mi propuesta, ¿verdad? Y la pregunta que tenía era, en estos cuatro problemas, ¿verdad? ¿Dónde entra o dónde incide todo eso que hablábamos el otro día de mapear la cadena de cuidados? O sea, de los cuatro que están acá, ¿de qué manera o por qué sería importante, ¿verdad? Porque recuerdo más que permanecía esa pregunta, ¿verdad? Si a todos parecía que todos queríamos explorar la cadena de cuidados, pero a todos nos costaba justificar por qué era importante, ¿verdad? Pero todos queríamos y todos queremos todavía, ¿verdad? Me parece, ¿verdad? Entonces, mi pregunta ahora para bajar y para conectar más dentro de estos cuatro problemas, ¿cómo incide esa cadena de cuidados? Si es que por ahí pueden comentar un poco al respecto. Gracias. Para mí, apuntado lo de Gustavo y lo de Cristian, para mí, igual sé que hay otras propuestas y que estuvieron hablando, decía Gustavo que estuvo hablando con Guillermo, que hay algunas propuestas. Para mí se relaciona con el punto 2, que al visibilizar la cadena de cuidado nos permite valorizar el trabajo, el proceso de valorización y con la necesidad que se desprende referente al tiempo y de acceso a recursos tecnológicos y simbólicos de parte de las mujeres empleadas. Cambio. Y abro. No sé si Mónica, Claudia, Fernando, Georgina. Me parece buenísima toda la síntesis que nos mostró Tania. Creo que sirve mucho para entender la idea de qué es lo Yo que tenemos que analizar. tengo un slide más, pero quería detenerme acá. El último es solo sobre la propuesta que tiene PNUD regional sobre, sobre los cuidados. Pero si les parece, nos detenemos acá. Después me queda solo la otra. Hola, hola, ¿cómo estamos? La Yo, Mónica. yo me sumo a las felicitaciones, Tania. Sí tenía una pregunta en términos de analizar factibilidades. Me parece que los cuatro problemas son realmente muy claros y comparto también lo que decía Cristian de que sería bueno ver o podría ayudarnos a decidir o priorizar estos problemas que vamos a llevar adelante para profundizarlos, porque no sé hasta qué punto sería factible abordar los cuatro. Total, o sea, yo entiendo que, perdón, Claudia, quiero responderle a Mónica y te doy la palabra. Mi propuesta, o lo que hemos venido conversando con el equipo es que esto es el camino que estamos haciendo, no estamos definiendo aún. Esto es cómo estamos mirando el problema hasta ahora y lo que estamos encontrando hasta ahora. El 10 de julio queremos volver a tener esta reunión para basarle en ese formato ya.
Sí, sí. También la idea es como eso, validar el esquema que después vamos a pasar a mostrar. Claudia tenía la mano levantada. No sé si voy bien, también me pueden decir que no voy bien porque no, porque puedo irme yo. No, súper, yo me genera ansiedad nomás pensando en que efectivamente tenemos poquito tiempo, son 6 meses y a todos nos emociona profundizar con la seriedad posible el problema y en base a eso diseñar una intervención y la experiencia nomás del año pasado efectivamente no se dio tan rápido. Hay mucho que vamos a capitalizar este año, seguramente, claro, pero aún así me preocupa un poco que nos quedemos con todas estas buenísimas ideas y no podamos llegar a estas intervenciones que nos van a ayudar a continuar el camino con el ministerio. Genial. Mónica, Claudia, tenés la mano levantada. Sí, solamente quería mencionar estos 4 problemas, ¿verdad? Van a ser probablemente esas una vez validadas las entrevistas, van a ser las 4 preguntas o las 4 barreras de formalización. Muy probablemente que vayamos a encontrar, ¿verdad? En el informe diagnóstico. Yo lo que creo, respondiendo un poquito también, me pareció interesante lo que dijo Cristian, de que realmente deberíamos ver cómo estos 4 problemas se conectan con la cadena de cuidado para responder la pregunta que Gustavo hizo ayer. Entonces, entiendo el punto de Tania de que se vincula solamente, o sea, que se vincula muchísimo con el punto 2, pero yo también tengo, o sea, desde ayer ya que tenía esta duda, en el trámite, en el concepto del trámite también, realmente estudiar la cadena de cuidados, yo creo que va a impactar de alguna manera en el trámite, o sea, en la facilitación del trámite se puede, digamos, decir de forma que es un proceso administrativo que se va a hacer probablemente desde las instituciones, pero que la persona, porque lo que dijo Tania recién era súper clave, para mí puede ser fácil inscribirla a mi empleada doméstica, pero para otra persona no. Entonces, desde el conocimiento del empleador, de dónde se ubica esa persona que está empleando dentro de su cadena de cuidados, puede ayudarle a que esa tramitología que podía haber sido fácil o difícil cambie. No sé si me explico. Como si yo entiendo dentro de mi propia cadena y yo puedo darme cuenta como persona, o sea, como hablo como una posible que alguien venga y me hable y me diga, mira un poco clave a vos porque esa persona te está ayudando con tu ropa o puedes sentarte acá a hacer esto, haga que cambie mi percepción también sobre las facilidades o desfacilidades o no facilidades que tengan esto para que yo le pueda formalizar. Entonces, realmente, si esa valorización que se pretende hacer a partir de estudiar la cadena de cuidados también va a repercutir en esos trámites, porque nosotros no solamente de un lado institucional se puede hacer, sino que también es como darle información al empleador también. Es como darle esa información para que el empleador pueda ubicar, no solamente entender el rol de su trabajadora doméstica, de su empleado doméstico, empleado doméstico, sino que pueda ver en términos inclusive monetarios qué tanto, gracias a que existe ese empleo doméstico, él puede o ella puede hacer otras cosas, ese uso de tiempo ahorrado. Entonces, ahí estudiar la cadena de cuidados ayuda, porque si yo hablo solamente de empleado doméstico como un ente separado de mí, es más difícil que yo quiera tomar después el esfuerzo o hacer el esfuerzo o tomarme el tiempo de hacer esto, porque al final lo que podemos hacer es repercutir en el interés también de la persona empleadora. Entonces yo creo que esa cadena de cuidados va a ayudar a eso, a vincularle al empleador con el empleado doméstico. O sea, es un nexo y que vea cómo realmente ese nexo hace que mi vida cambie también. O sea, no sé si me expliqué, demasiado me costó explicar, pero o sea, creo que se puede llegar, digamos, conectar también hacia ahí. Hay antes de pasar la palabra a Gustavo, hay una cuestión que se hizo que funcionó muy bien en relación a la violencia de género, que es que los empleadores formales le empezaron a dar información a sus empleados y eso impactó en las hogares.
¿Qué estoy queriendo decir? Que si el empleador formal, yo trabajo para el Estado y a mí el Estado me está diciendo que es importante la formalización del empleo por tal y tal, hay una respuesta que se traduce en el hogar, cuando viene de tu empleador formal. Perdón, cambio, Gustavo, adelante. Me gusta dónde estamos yendo. Creo que entendí, Claudia, que tu punto es que va hacia la valorización del trabajo doméstico por parte de los empleadores, en el sentido de que si un punto es que no se consideran luego trabajadoras y hay una actitud de que al emplearlas estás haciendo un favor y no contratando un servicio importante para vos en términos personales y económicos, en el sentido de habilitarte a usar tu tiempo para otras cosas que vos vales más que el trabajo, doméstico, que generando conciencia en la cabeza de los empleadores puede ayudar la formalización, o sea, que pueden, o sea, son dos cosas, valorar el trabajo en sí y valorar el seguro social como una forma de asegurar que se haga ese trabajo. Sí, exacto, eso mismo. Y apelar un poco al beneficio económico personal. Sí. O sea, el mío como empleador. O sea, quizás sí. algo... Sí, me gusta esa propuesta, que consideremos eso como un potencial enfoque de la intervención. Y pensando en eso, Tania, quizás pedirte, ¿cómo se dice? Entrenar, ¿no? o como separar los puntos un poco mejor, porque creo que en tu punto 2 y 3 se mezclan tres cosas. Uno es el valor al trabajo doméstico en sí que dan los empleadores. 2 es el conocimiento que tienen sobre los trámites y, para inscribir. Y 3 es el proceso y los trámites en sí que pueden, aunque conozcas o una vez que conozcas, igual son una barrera si son muy engorrosos. Entonces yo creo que son tres temas que vos colapsaste en 2 puntos. Sí, la tramitología es el 3, pero estoy de acuerdo contigo que en el 2 está la valorización y el bajo conocimiento. Quería poner por actor nomás, pero sí, de acuerdo. Cristian. No, yo voy a decir, Ma, que me parece interesante, o sea, es como que está surgiendo un enfoque sobre el empleador, de alguna manera, ¿verdad? De qué podemos hacer, qué intervención podemos hacer en los empleadores para que a través de eso logremos el acceso a la protección social de las empleadas o los empleados, ¿verdad? Entonces ahí quería preguntar dos cosas, ¿verdad? Uno es, y más o menos lo que decía Gustavo, ¿verdad? Yo entiendo que hay una parte del problema de eso que decía Claudia, que es la valorización que yo le doy a la persona que yo contrato, y si realmente yo percibo que me está haciendo un servicio importante, ¿verdad? Profesional, o si en realidad estoy más del otro lado de que yo le doy luego comida o yo le doy lo no sé qué, todas esas cosas, esas excusas que a veces nos ponemos para justificarnos que le pagamos poco o algo así. Entonces, ahí me parece que hay como que ese es un grupo, o sea, supongamos que ese es un grupo, ¿verdad? No sé si es el único, pero supongamos que ese es un grupo de empleadores que no valora algo, más o menos, ¿verdad? Por decirlo, ¿verdad? Después, yo supongo que hay como que un segundo grupo, que es un grupo que probablemente sí valora, sí está todo, pero está trancado en el proceso, ¿verdad? Que por ahí no tiene más, o no tiene suficiente capacidad, porque no tiene suficiente plata para pagar, digamos, un poco más y, digamos, el poder acceder a IPS, o por ahí sí tiene la capacidad, pero está trancado porque todo el sistema de los trámites y demás le tranca. Mi experiencia, por ejemplo, fue así. Nosotros nos tomó como 4 meses incluirle, pero no era porque no queríamos, porque no podíamos, sino que nos metíamos, digamos, después nos faltaba algo y después un montón de trabajo y la semana siguiente, y así se va pasando el tiempo, ¿verdad? Y terminó pasando 4 meses, más o menos, ¿verdad? Entonces, quería preguntar cómo podemos hacer si es que hay fuente de información para hacer un diagnóstico que nos permita ver si podemos caracterizar estos grupos de empleadores a priori. Si es que no hay eso,
¿qué actividad podemos hacer para poder entender de alguna forma estos grupos? Entonces podemos de alguna forma pensar en intervenciones, o sea, podemos, a lo que voy es, me gustaría saber en dónde hay más necesidad de intervención, ¿verdad? Por ahí puede ser que el grupo de gente que ya tiene capacidad y que le falta nomás, no sé, facilitar el trámite, supongamos que es muy grande ese grupo, entonces hagamos una intervención en ese grupo, ¿verdad? O por ahí nos damos cuenta que ese grupo es demasiado chiquitito, ¿verdad? No son tampoco el grupo realmente importante, es el grupo que no le valora luego, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí es donde hace falta. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos cuantificar en cierta manera estos grupos si es que dentro un poco del enfoque hacia el empleador, ¿verdad? Sin desconocer que hay otro enfoque que puede estar más en la empleada también, ¿verdad? Pero en este marco, si tomamos como que esos 3 ejemplos nomás, ¿verdad? ¿Cómo podemos tratar de cuantificar de alguna manera eso para saber dónde puede haber mayor impacto de la intervención, de alguna manera? Cambio. Déjame complementar la pregunta y direccionar un poco, porque yo creo que son dos cosas. Caracterizar es una cosa y cuantificar es otra cosa, y serían metodologías distintas. Y creo que la pregunta, o sea, uno creo que estamos proyectando mucho ya hacia la fase de exploración y genial. Pero una pregunta previa a la que hizo Cristian es, ¿dónde cortamos el informe diagnóstico? O sea, ¿qué incluimos y qué hacemos en una segunda fase? Y como dijimos, ya sabíamos que se iban a solapar las fases y súper bien. Yo diría, si podemos acelerar ya la preparación del informe diagnóstico con los datos cualitativos y estadísticos que tenemos, genial, y comencemos a pensar ya la metodología para la segunda fase, y ahí direcciono la pregunta a Georgina y a Fernando, porque la pregunta es, ¿cómo se podría cuantificar esta variación que dice Cristian? O sea, ¿con qué fuente de datos podríamos saber cuántos hogares hay en cada categoría? Y Georgina, ¿cómo podríamos, o sea, yo me imagino como una zona cultural para mapear esa cadena de cuidados? O sea, porque, no sé, comenzamos con participantes que tienen empleo en un lugar de clase media alta o de clase media, y ahí vamos caracterizando cómo es su empleo y también cómo es la situación de empleo doméstico en su hogar. Por lo menos así tenemos 2 eslabones en la cadena. Pero les tiro la pregunta a ustedes. Bueno, Sobre los datos, perdón, Perdón, ¿puedo grabar para que no Está se nos grabándose. pierda esta parte? Ah, Está genial. grabándose, sí. Adelante. Fernando, mejor primero vos. entro con los datos estadísticos y después te dejo con los datos cualitativos. Sí, en lo cuantitativo no se puede tener una mirada completa o perfil completo de los empleadores, pero sí se puede tener de una parte. Porque cuando se hace la encuesta, se pregunta sobre las personas que están en el hogar. Entonces, en esa pregunta, cuando la persona que responde declara a un personal doméstico, se anota eso en la encuesta, pero eso no quiere decir que solamente esos hogares tengan personal doméstico. Entonces, eso no va a coincidir ese dato con el total de personal doméstico declarado como categoría de ocupación en la encuesta de hogares, ¿verdad? Entonces, eso se puede tener una mirada de un grupo de empleadores, pero no nos garantiza representatividad, digamos, sobre el universo total ni de trabajadores domésticos ni de empleadores. Pero sí nos puede dar pistas. O sea, sí podemos ver ahí qué características tienen y a partir de ahí tener algunos análisis preliminares que se pueden reforzar con lo cualitativo. Y lo mismo podemos hacer con la encuesta de uso del tiempo. También se puede ahí tener una caracterización de los hogares donde hay personal doméstico. Y ese es parte de una de las categorías que tenemos previstas hacer en ese análisis de diagnóstico. Sí, de hecho también para los perfiles, para hacer el análisis cualitativo, pensábamos que muchos de los perfiles nos iban a arrojar estos datos que menciona Fernando,
Pero por otra parte, inclusive estábamos pensando quiénes son los que actualmente están teniendo en la seguridad social a sus empleadas. Y decíamos justamente, estábamos haciendo una discriminación positiva con Tania para decir a quiénes vamos a entrevistar, y decíamos que no fueran vinculadas a ONG de derechos humanos que tienen como este discurso un poco más asumido, a personas extranjeras que de repente tienen de alguna manera a sus empleadas, algunos, ¿verdad? Con la seguridad social, pero ¿quiénes serían ese otro grupo? Me di a la tarea de revisar y inscribirme en varios grupos de WhatsApp y de Facebook sobre cómo se busca una empleada doméstica. Y me encontré unos sitios súper interesantes porque ahí inclusive también las empleadas domésticas discuten y negocian o ponen su visión sobre qué servicios van a prestar, y también las que están buscando trabajadoras domésticas ponen como el ideal de lo que estarían, digamos, hay una especie de oferta y demanda y te va buscando un poco más los perfiles. Y me gustaría, como aprovechando esa parte, después como presentar algunos de los primeros hallazgos que tuvimos. De hecho, a partir de 2 conversaciones, no puedo decir que son entrevistas, sino que conversaciones como a manera de descubrimiento y de acercamiento, entrevisté a 2 empleadas, me acerqué en conversación a 2 empleadas, y también a partir de lo que capturé de estos sitios de Facebook y de WhatsApp sobre el ideal del trabajo, me he acercado, no pretendería yo a una cadena de valor, ¿verdad? Sino a una cadena de relaciones que pueden ir ordenando los pasos para que se preste el servicio de trabajo doméstico en los hogares. Y me gustaría presentar. Eso, si les parece, pasamos entonces a la segunda parte, que era cuando Georgina iba a presentar lo que estuvimos mirando en relación a los procesos y actores implicados en el trabajo doméstico. Voy a dejar de compartir. Tania, te quedaba una diapositiva. Sí, perdón. Gracias, o era sobre Fernanda. eso. No, esto era como lo que resumía, no quisiera cortarle a Georgina, no sé, es simple, les puedo pasar lo que resumía lo que nos decía Guillermina el otro día, ¿verdad? En relación a su propuesta de mirar más desde una política de cuidados y la profesionalización y subvención de los cuidados, que implica un cambio estructural en el mercado de trabajo y en las desigualdades de género, pero no estamos ahí, pero lo queremos dejar ahí, no estamos ahí, pero queda ahí. Le pasa a Georgina, entonces así vemos cómo esto ya se fue bajando en esa revisión de actores y procesos implicados. Bueno, decirle que páginas como este tipo, empleadas domésticas o niñeras de Paraguay, me sirvieron a otros grupos de WhatsApp, y aquí está como una oferta y un diálogo entre ellos, qué es lo que ofertan y qué demandan. Entonces me basé en las necesidades que estos usuarios tenían, tanto de buscar como personas para emplear y de emplearse. Entonces, habían unas necesidades de apoyo en las tareas domésticas muy claves, en la limpieza de vivienda, en los cuidados de personas o mascotas, se menciona un poco eso, los servicios de movilidad en auto, o sea, servicios de choferes, cuidados de espacios de hogar como jardinería y servicios de alimentos. Entonces, se ve que hay en al menos en estos espacios, una oferta muy clara sobre, que se basa en la experiencia en labores domésticas y de cuidados, en la experiencia de jardinería, y se basa sobre todo en esa experiencia del trabajo en el espacio doméstico. Existe por parte de quien oferta los servicios, hay una tarifa mensual, diaria o por hora, y por parte de quien demanda el servicio existe un sueldo base también que se llega a negociar. Y la demanda se basa básicamente también en los cuidados, en la limpieza, en la preparación de alimentos. Y esto nos conecta con lo que vamos a ir perfilando sobre las necesidades tanto del empleador, las ofertas de la empleada y el servicio de trabajo doméstico. El empleador, por su parte, tiene unas necesidades de servicios de limpieza, de cuidado en el espacio de la vivienda. La persona que se va a emplear tiene una experiencia y disposición en tiempo de ejercer tareas de limpieza y de cuidados, y también, sobre todo, una necesidad económica para trabajar sobre estos cuidados, sobre estas tareas domésticas también, que se realizan, por supuesto, fuera de su espacio doméstico y se va a otro espacio doméstico. Y por su parte, los servicios de trabajo doméstico están cubriendo al final unas necesidades para ampliar
estado del bienestar de los que nos hablaba Tania hace un momento, pero también para poner a disposición una fuerza de trabajo productiva. Estos servicios de trabajo doméstico encontramos estas actividades implicadas, que es la producción de alimentos, cuidado de personas, mascotas, jardines, movilidad, todo lo que dice la legislación sobre el empleo doméstico. Estas necesidades y esta oferta y demanda que se está ejerciendo en el mercado laboral para el trabajo doméstico nos lleva a un diseño de una especie de contratación de personas proveedoras de servicios de trabajo doméstico a partir de ubicar unas relaciones sociales que se dan, que se dan entre estos actores. Y parto desde las primeras acciones, tratando de ubicar estas necesidades de apoyo que se dan en la búsqueda de que alguien realice unas tareas domésticas para poder ampliar ese estado de bienestar o para poder ejercer otras actividades productivas por parte de los miembros del hogar. Entonces, hay una primera etapa de relaciones o de acciones que tienen que ver, o de procesos que tienen que ver con una búsqueda. Hay un primer contacto, y eso se puede observar sobre todo en esos espacios de internet y de WhatsApp. Hay un primer contacto que se da a través de algunas redes sociales, algunas agencias específicas para empleo doméstico, también entre recomendaciones entre las mismas empleadoras. Una empleadora sugiere a otra el trabajo de una empleada doméstica que trabajó bien con ella y ya no la puede sostener en su empleo, o bien entre la red de trabajadoras domésticas que sugieren a otra para trabajar en otro hogar, normalmente que viene a partir de la petición de una empleadora, ¿verdad? Existe una etapa de definición de acuerdos contractuales entre las partes. Aquí se toma la decisión de entrar o dejar el trabajo, ¿verdad? Aquí se negocia toda la parte contractual, de montos, horarios, carga laboral. Existe otra que tiene que ver con el reconocimiento del espacio físico y de sus habitantes. Y aquí, bueno, aquí ya se llega a esos acuerdos y se decide entrar al espacio físico para ejercer las tareas de trabajo. Viene otro proceso que tiene que ver con asignación de tareas y existe un periodo que es el periodo de pruebas. Normalmente las personas a las que entrevisté, y lo dice también en los sitios que estuve revisando, más o menos ponen un mes de prueba, muy coincidente con la ley, con la legislación. Esos días de prueba están como con indicaciones generales y de delegación de tareas por parte del empleador. Todavía no hay una especie de autonomía por parte de la trabajadora doméstica porque está como muy a discreción de lo que le mandata su empleadora. Entonces hay un desarrollo de tareas de esa fase de prueba y se pasa a un desarrollo de tareas de la fase más autónoma. Una vez se gana esa especie de confianza, ¿verdad? Hay una confianza con una experiencia demostrada y esa experiencia demostrada nos lleva a una autonomía en el desempeño de las labores, de las asignaciones domésticas. Una vez transitado esto, veo que se puede pasar a lo que las mismas trabajadoras llevan a reconocer, que es el espacio de la confianza ganada. Para mí que la confianza es una especie de valor, ¿verdad? Que es la que te lleva a otro estadio y que pasas de ese periodo de prueba, de ese periodo de la autonomía, a un periodo donde de repente puedan pensarse estas tres salidas y que tienen que ver con la generación de relaciones afectivas con las personas que cuidas, ganar la confianza, el reconocimiento del espacio y la calidad del trabajo, una fuente de referencia para la red de empleadas y una mejora de las habilidades, ¿verdad? Hay un como crecimiento profesional. Esto te puede llevar a, si existe la voluntad, ¿verdad?, de la empleadora, en este caso, a formalizarla a partir de la inscripción en el IPS, a continuidad del trabajo desde la informalidad y llegar a pequeñas negociaciones que tienen que ver con un día más que se le brinde o poder negociar subida de salario o a la búsqueda de un nuevo espacio laboral. Y esto tiene que ver con los factores de temporalidad, o sea, pesa mucho sobre el hecho de formalizar la inscripción del IPS, el tiempo de la temporalidad, algunas veces por estos trámites que mencionaba Cristian, pero otros sobre todo por la confianza. Y esto lo mencionaban las trabajadoras con las que estuve conversando, ¿verdad? El factor de la confianza, que como dije es un valor,
el factor de la capacitación o reconocimiento de ese trabajo muy profesional elaborado y la capacidad económica del empleador. Las trabajadoras con las que conversé me decían es que los trabajadores no pueden porque sus salarios no pueden pagar lo que, o sea, no tienen conciencia también siquiera de cuánto se paga, pero dicen que es un monto muy alto. Se congeló. Y bueno, se congeló mi pantalla. Okay. Entonces, bueno, en esto, digamos, son una serie de relaciones que se dieron. Y eso a partir de un primer acercamiento más cualitativo, digamos, a esas conversaciones y esa lectura de análisis del discurso de lo que vi en los sitios, ¿verdad? Y bueno, quizás me quedo ahora un poco por acá porque también ya habíamos sacado una propuesta de cómo abordar también en términos más de la... ay, se me ha ido la palabra, que íbamos a analizar en la cadena de valor esas relaciones de tensión y de poder, ¿verdad? Con el mapeo de actores. Entonces sacamos aquí un mapeo de actores también incluyendo aquellos actores que tienen que ver con los cuidados. Por ejemplo, en el gobierno central, a pesar de que Tania había ubicado algunos, yo también sumé algunos actores que tienen que ver con, también con los cuidados, ¿verdad? Está el Ministerio de Trabajo a través de la Dirección Nacional de Seguridad Social, la Dirección de la Mujer Trabajadora, el Sistema Nacional de Formación, bueno, y otros actores, pero eso quizás me gustaría explicarlo quizás más adelante y ahora quizás corto un poco por acá porque también ya vamos llegando al tiempo. Y después explico toda esa parte que tenía que ver con la gestión, digamos, de la cadena de valor en cuanto a las tensiones y las relaciones que pudieran existir. Eso. Para dar un reporte, ¿en dónde estamos entonces hoy en el diagnóstico? Tenemos finalizado el mapeo de actores. Tenemos una tabla de contenido en dirección a lo que han visto hoy. El equipo cuantitativo está trabajando los datos cuantitativos. Tenemos definiciones y estamos realizando las entrevistas. La semana que viene se realizan entrevistas con trabajadoras y con empleadoras. Tenemos muchas preguntas de aprendizaje por el momento, lo cual no está mal porque me parece muy valioso que el equipo ha estado haciendo el esfuerzo de acotar todo el momento. A veces nos puede desanimar, pero después implica no tener que volver para atrás tantas veces. Sí. A ver, mi reacción al Miro es que es un poco disperso todavía. Sobre todo, o sea, me parece que hay mucha información valiosa ahí, sobre todo información sobre la experiencia del trabajo doméstico y su proceso, o sea, del acercamiento, la contratación, los factores en la toma de decisión. Lo que no veo es cómo esto, o sea, yo creo que realmente todo lo que está en el Miro pertenece a un solo eslabón de la cadena que tenemos que mapear. Entonces, propongo poner una versión preliminar de lo que yo tengo en mente como las cadenas relevantes, porque de hecho hablo y me doy cuenta que creo que nunca puse una representación, pero yo veo esto como una T, no sé, eso, donde hay una cadena de valor vertical. O sea, comienza con un hogar, nuestro mapeo. Un hogar como mi hogar o el hogar de Cristian, donde el hogar está inserto en una cadena de valor de la economía productiva. Supongo que en mi caso es difícil conceptualizar como una cadena de valor, pero mínimamente podemos decir que estoy inserto en la producción de servicios de investigación y consultoría. Y luego tengo una trabajadora, bueno, y puedes diagramar esa cadena, no sé, el PNUD me emplea y el PNUD, no sé cómo sería, no es un buen ejemplo, pero ponele, hay una cadena ahí.
O ponerle que yo trabajo como... no sé, un mejor ejemplo, que soy trabajador de la construcción y me inserto como albañil en la cadena de la construcción porque tenemos súper mapeado cómo es esa cadena. Entonces, esa es la parte vertical, pero al mismo tiempo, en mi hogar hay trabajo doméstico y le pagamos a alguien para hacer ese trabajo doméstico. Entonces, ese es el eje horizontal y la trabajadora doméstica que yo pago también en su casa, en su hogar, tiene trabajo doméstico que tiene que cubrir de alguna forma remunerada o no. Entonces, lo que yo pienso, o sea, lo que yo tengo en mente cuando hablo del mapeo de las dos cadenas, es hacer en las ondas culturales o en las entrevistas semiestructuradas que hacemos un proceso de mapear, de entender cómo se inserta en la economía productiva y cómo se encadena el trabajo doméstico desde ese hogar. Se puede hacer a un nivel súper micro, pero también podemos pensarlo a un nivel más macro de la sociedad paraguaya, la relación entre, que es una forma de pensar la relación entre la economía reproductiva y la economía productiva en cadena. Tengo una figurita para mostrar a ver si va un poco por ahí lo que nos estabas diciendo, Gustavo, pero no me dejan compartir. No puedo compartir. Perdón, parece que yo estoy como host. Sí, Claudia. Las cosas extrañas de la vida. Porque me parece que ahí es donde, si hoy salimos con la claridad sobre esto, sería gol. Ahora puedo, no puedo. No, ¿Cómo puedo hacer? es muy raro. Yo estoy como co-host, pero no puedo hacer nada. Claudia parece que está como host. Yo, Una wow. intervención de No sé Mercurio cómo- absoluta. Y yo no tengo que Yo ser no para estoy como, a estas cosas. ver, quiero ver cómo. Paranormal. Mientras se resuelve lo del host, una pregunta de Gustavo, ¿verdad? Bueno, yo lo que está planteando es que hagamos un mapeo detallado de las cadenas de los empleadores y también las cadenas de los y las empleadas, ¿verdad? Y tener ese detalle y después podemos extraer, ¿verdad? Cada una. Pero quiero entender si en la cadena de los empleados, ¿verdad? ¿Cómo queremos hacer ese mapeo? Porque yo imagino más lo siguiente, ¿verdad? Nosotros podemos mapear las actividades relacionadas al servicio doméstico, ¿verdad? Entonces, no sé, tal vez pueda ser que alguna empleada para hacer su trabajo de servicio doméstico, ¿verdad? Tiene que interactuar con un proveedor que le provee insumos de limpieza, ponerle, ¿verdad? Yo no creo que sea muy común eso, la mayoría va a usar lo que hay en el hogar, ¿verdad? Pero en todo caso el hogar tiene que interactuar o sea, tiene que comprar productos de limpieza, etcétera, ¿verdad? Y eso sería parte de la cadena, ¿verdad? En tu ejemplo. Pero además, yo imagino, para terminar más, que pueden haber actividades no relacionadas al empleo doméstico, pero que sí son actividades económicas de la empleada, ¿verdad? Por ejemplo, mi empleada puede tener un almacén en su casa, o un copetín, ¿verdad? Como un ingreso extra. Eso también nos interesa como que mapear esas interacciones y demás, esas actividades adicionales de alguna forma, que no forman parte de la actividad de empleo doméstico, o no es mi pregunta. ¿Quién tiene el almacén? La empleadora. Ambas puede ser, la empleadora o la empleada. La empleada puede ser que en su casa también tenga algún pequeño negocio, no sé, vende empanada o algo así, ¿verdad? Me refiero a que pueden haber actividades adicionales, ¿verdad? De la empleada también, y sí, que no tienen nada que ver con el empleo doméstico. Y la pregunta es si eso queremos mapear también. Yo creo que no. Solo porque es como ampliar mucho y nuestro enfoque es ese nexo que se da en el hogar que emplea. Aunque, no sé, se replica también, porque o sea, si yo soy trabajadora doméstica y en mi hogar hay otra trabajadora doméstica empleada en condiciones más precarias, pero se hace eso para que yo pueda trabajar
O sea, un poco es entender la interrelación entre los hogares. Y lo que decía en la reunión con OIT es como una forma de pensar eso es mercado. O sea, que hay una oferta y hay una demanda, pero ese es una forma de analizar que borra un poco las relaciones más interpersonales y más, no sé cómo decir, que no son tan anónimas como yo entro al mercado laboral o yo busco, sino es como hay relaciones entre hogares que no se visibilizan en un análisis de mercado. Tania, ¿quieres explicar no amo mirándole a primera vista, pero explícame qué es este diagrama? Quería saber si iba un poco por ahí lo que vos estabas diciendo en relación a mapear el mundo productivo con el mundo reproductivo desde la mirada tradicional y cómo se vinculaba el hogar con, con las cadenas de valor y con el mercado. Pero ahora acabaste de decir que lo que interesa tiene que ver más la vinculación entre los hogares. Entonces, Sí, porque veo este diagrama y lo que yo entiendo es como que se contextualiza un hogar en dos sentidos, pero no permite analizar las relaciones en cadena. Y eso es lo que creo que es interesante visibilizar y analizar para nosotros. Uno, para tener realmente entender mejor ese contexto y no solamente nombrar el contexto. Pero también algo que dijo Guillermo y me parece interesante es como tener ese análisis nos puede facilitar también identificar los puntos estratégicos para intervención. ¿cómo podemos avanzar para generar cómo nos planteamos como equipo avanzar para generar esta revisión de las cadenas? Yo propongo hacer un ejemplo en el Miro, pero creo que es muy conceptual y va a ser muy abstracto y falta darle carne empírica desde las entrevistas. Entonces, yo creía que el primer paso es una versión súper genérica y luego generar distintas versiones basadas en las entrevistas, o sea, ejemplos de verdad. Tengo una pregunta ahí. ¿Será que, Gustavo, no puedes hacer esa versión teórica más conceptual? Y quizás todos, como antes de las entrevistas, inclusive podemos hacer un primer ejercicio de replicar esa cadena con las trabajadoras de nuestra casa. Sí, me parece una buena estrategia. Sobre todo recordarles que, perdón, Solo Solo que no trabajamos en el tema. Gobernanza, solo quería quedar también cómo quedaría la gobernanza, porque ese era, entiendo, uno de los puntos clave que sumaba, a diferencia del anterior, y que pusieras esa discusión, porque lo teníamos también, de hecho, en eso me veía como el mapeo de actores jugaba un papel clave para eso. No se me venía la palabra hasta ahora, se me vino la palabra que quería cuando estaba explicando, y es la gobernanza, o sea, ahí cómo entra. Eso. Yo creo que, Georgina, mucho de lo que está en el Miro ahora va a informar ese análisis de la gobernanza, porque justamente tiene que ver con cómo uno consigue un trabajo como trabajadora doméstica, qué son los términos de empleo, quién tiene el poder para fijar esos términos. Y eso es lo que puede variar mucho en un hogar de clase alta versus de clase media versus de clase trabajadora. Y también no sé, otro elemento puede ser en hogares donde el empleador tiene un trabajo formal versus los hogares donde el empleador tiene un trabajo informal. Y creo que la analogía de cadena nos puede ayudar a ordenar ese análisis. Sobre todo si observamos después. Quizás es muy ambicioso esto y no vamos a poder hacer, pero tengo la idea de que puede ayudar a avanzar, intentar y después vemos si corre o no. Pero ponerle que vemos que hay un patrón donde hay un eslabón de empleo doméstico en hogares de clase media con empleo formal y luego eso genera un encadenamiento a hogares, bueno, pero es trabajo informal la mayoría. Entonces, esas trabajadoras en sus hogares tienen
cohabitan con otros trabajadores informales y de ahí tienen una trabajadora doméstica informal más precarizada. Yo creo que si podemos diagramar hasta ahí ya va a ser súper interesante. Quisiera empezar a cerrar puntos, entonces. Primero quisiera no alargar, justo dejamos para el final las entrevistas con empleadoras y trabajadoras. Entonces, ver ya para cuándo podemos agendar este primer bosquejo y también tener en el ojo que ahí va a haber una selección de un eslabón de los empleadores, porque hay una homogeneidad súper grande de empleadores y empleadoras que Fernando nos decía, nos pueden dar algunas pistas en referencia a socioeconómicamente cómo son los grupos, los empleadores y empleadoras. Entonces quería ponerle fecha a eso. Perdón, ¿para quién era la pregunta? Para vos. Para vos. Perdón, repetime, perdón. ¿Para Mucho cuándo zoom. podemos? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo la vida? ¿Para cuándo podemos hacer la revisión del primer esquema T que nos hablaste recién? Ah, ya. Perdón, y que hay que estar consciente que hay una homogeneidad en los grupos de empleadores. Perdón, heterogeneidad sería, ¿no? Perdón, ojalá. Diferencias. Sí. Trastocada. Yo creo que entre hoy y mañana, o sea, en 10 minutos puedo poner algo súper genérico que no es muy... sin pensar mucho, y que cada uno complete una versión empírica de eso entre hoy y mañana. Teniendo en cuenta que todos estamos más o menos en el mismo rubro de la economía, entonces no va a variar mucho en ese sentido. Si pueden, sería genial que pregunten también a las personas que trabajan en su casa cuál es la situación en su casa, si tienen la confianza. Y así completamos por lo menos una versión muy básica de ese diagrama, y ahí podemos juntarnos de nuevo y ver qué sale. Quizás el lunes podemos juntarnos o el martes para ver qué sale. Genial. Voy a mandar propuestas de reunión al grupo, entonces. Ok. ¿Algo más? Yo tengo clarísimo lo que nos queda aquí para adelante y creo que estamos bien. No sé, la idea era justamente recibir la evolución de vos, de Mónica y de Cristian. Súper. Yo siento que somos re laboratorio en el sentido de que hay alguien encargado y que tiene el conocimiento para cualquier tarea que surge y identificamos rápidamente a quién le toca. Así que súper bien en ese sentido. Se siente bien, primera vez en mi vida que siento que soy parte de un grupo de investigación. Y nada, sigamos adelante. El otro retorno que mencioné en el grupo de Guillermo es que no es solamente con nosotros que surge esta tensión con Mónica. Okay. Seguramente, él dice, seguramente tiene que ver con una sobrecarga muy grande de trabajo que ella tiene y las muchas limitaciones que tiene dentro del ministerio de índole político y administrativo y de capacidad, etcétera. Entonces, cuando siente que hay algo que le puede ocupar mucho tiempo y que no ve cómo va a aterrizar en algo útil, o peor, ve que va a aterrizar en algo que la ministra le va a decir, no podemos hacer eso, le dispara la ansiedad. Entonces, su sugerencia, y creo que una tercera vez estamos llegando a la misma conclusión, hay que llevarle cosas más terminadas. Y es un poco... It's a little bit of a catch-22, si conocen esa frase, porque también no le gusta sentirse excluida y también quiere estar encima de las cosas para asegurar que va bien. Entonces tenemos que tratar de encontrar ese equilibrio entre mostrarle cosas bastante ya empaquetadas, pero llevarle esos momentos claves donde hay todavía tiempo para que ella diga, no, esto hay que redireccionar o no sé, para que incorpore de forma sustancial su retorno, pero creo que estamos errando un poco en la dirección de involucrarle en cosas que no están bien cerradas todavía.
¿Alguna Bueno. pregunta, duda? Nada, clarísimo. No. Bueno, dale, sigamos y hablamos cuando haga falta, pero el lunes o martes para ver esto de la cadena. Gracias. Dale, espectacular, muy buen trabajo como siempre. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Dale, chao, chao. Chau.